Oremos. Padre Celestial, en esta mañana te estamos dando gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque eres un Dios que nos ama y perdona. Señor, perdona todas nuestras iniquidades. Señor, lo infiel que somos. Pero, Señor, tú nos guías a través de tu Santo Espíritu, Señor bendito. Nos perdonas, Señor, y hace que volvamos hacia ti, Señor, en unidad y en comunión contigo. Gracias por este estudio, gracias por esta mañana, gracias por la lluvia, Señor, que refresca, que nos llena, Señor, de ánimo igualmente, Padre Santo. Y que todo, Señor, aquí, Señor, que digamos sea para tu gloria y para tu honra. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bien, vamos a continuar con el estudio. Hoy vamos a ver segunda de Crónicas. Entonces, como siempre hacemos, vemos algún aspecto general, alguna introducción general. Luego vemos, tomamos la Biblia, vemos directamente de la Biblia algunos de los aspectos más importantes del libro, y después vuelven ustedes a tomar el material que tiene un resumen de 2 páginas y es acerca de los aspectos generales, ya las implicaciones teológicas o históricas del libro. Es esencialmente lo que hacemos y se termina con una evaluación que ustedes contestan. Hemos hablado del primer libro de Crónicas la semana pasada, el último domingo de julio, y hoy estamos en el primer domingo del mes de agosto. Sabemos que el libro de Crónicas era un solo libro que luego después con la traducción hacia el griego fue dividido entre 2 por razones de conveniencia más que todo, igual que sucedió con Samuel y con Reyes. Es un libro que originalmente llevaba el título de Las Crónicas de la Historia Sagrada entera, según Jerónimo, y finalmente quedó con el nombre de Crónicas. El propósito de Crónicas es que el primer libro, como nosotros vimos la semana pasada, cuenta la historia de lo que es el reinado de David y su ilusión de edificar el templo. Y también no solamente eso, sino que recuenta la historia que anteriormente habíamos visto, tanto de historia de David que habíamos visto en el libro de Samuel y en el libro de Reyes. ¿Sí? También el libro cuenta o se propone, segunda de Crónicas, contar la edificación del templo por Salomón y también la apostasía del pueblo judío y su negligencia respecto al culto en el templo. El propósito del libro es dirigir la restauración del reino tras el exilio, poniendo especial énfasis en la unidad de Israel, el rey, el templo y las bendiciones y maldiciones inmediatas. De tal manera que este libro que comienza a ser usado y leído por los judíos, especialmente por los judíos después del exilio, el post-exilio. Por esa razón, el libro de Crónicas, yo creo que fundamentalmente es un libro destinado a todos ellos con el objetivo de mantener la esperanza. Es esencialmente eso, mantener la esperanza en el Mesías, mantener la esperanza en las promesas que Dios ha hecho, especialmente hacia el reino de David y su descendencia. Es esencialmente eso, para que todos los que regresen continúen con su fe en Dios, con la fe de Abraham
las promesas que Dios había hecho desde Abraham y que todavía se continúan. Es esencialmente eso, y como ustedes van a ver al final del libro Segunda de Crónicas, la última parte es de mucho ánimo para las personas que lo están leyendo, esencialmente. El versículo uno de los versículos que he escogido es el versículo del capítulo 7, versículo 14 de Segunda de Crónicas. Es muy conocido por toda la comunidad cristiana, pero también ha sido muy mal interpretado, ¿sí? El versículo. De tal manera que ¿quién lo tiene? No tengo ningún Acá. Pero lo tengo en la Valera. Ok, Sí, es la tuya. Sí. Okay. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es un lindo versículo, ¿verdad? Una declaración de lo que es la fidelidad de Dios para con su pueblo. Pero este versículo, hay que decir, es un versículo destinado al pueblo de Dios, esencialmente. Y se circunscribe al pueblo de Dios y se circunscribe a ese momento, al templo, por ejemplo, ¿sí? Es exactamente. No que no es un versículo que se pueda tomar para aplicarlo a toda situación. ¿Sí? A una nación completa. A una nación completa, no es eso. Bien, entonces es eso. El libro lo dividimos en 3 partes. Hay pues controversia en esto, uno lo divide, la mayoría, entre otras cosas, la mayoría de autores estudian el libro completo, no primero y segundo, sino completo. Y entonces lo dividen así mismo. ¿Sí? De tal manera que, pues para razones de nuestro estudio, lo vamos a dividir en 3 partes. La primera es la gloria de Jerusalén bajo Salomón. Capítulos 1 a 9 es un resumen del esplendor de Israel bajo el reinado de Salomón, en el cual Israel llegó a su máximo poderío y a su máximo esplendor. Y ahí nosotros vemos esencialmente, en esos 9 capítulos, vemos esencialmente lo que es la construcción del templo, los sacrificios y algo que es bien importante que nos vamos a dedicar hoy, algunos minutos, es la parte sobre dedicación del templo, ¿sí? Que es bien bonito y que es muy importante. La segunda parte es la división de Israel por medio de Roboam. Son 2 capítulos, pero yo quiero hacer un poco de énfasis en esto aquí hago el énfasis para ver que cuando terminó el reinado de Salomón, su hijo Roboam, pues fue muy mal influenciado, tomó malas decisiones y como consecuencia de eso el reino de Israel ya se va a dividir en 2 partes, el reino del sur, Judá, y el reino de Israel propiamente, el reino del norte. ¿Sí? Esa va a ser la división. De tal manera que el nombre Israel, que anteriormente se le daba a todo el pueblo, ahora va a estar circunscrito solamente a la parte norte, ¿verdad? Es eso. ¿Sí? Y la tercera parte son una historia que se está contando otra vez de los reyes. ¿Sí? Pero especialmente aquí se va a hacer un énfasis en los reyes de Judá. Se nombran algunos reyes del capítulo norte, del reino del norte, pero esencialmente eso, los reyes del sur, los reyes de Judá. ¿Sí? Y yo creo, se cree que la razón fundamentalmente es porque se trata de hacer énfasis en estos reyes, porque estos
reyes son los reyes que hacen parte de la familia de David, ¿sí? Los del sur de Judá. Ah, ¿sí? ok, por la dinastía. Por las dinastías. ¿Sí? Entonces, se hace énfasis en esta cadena que continúa, y al hacer énfasis en esta cadena que continúa, se hace énfasis en lo que Dios continúa haciendo con su pueblo. Esencialmente es eso. Y dentro de eso vamos a ver esencialmente 1, 2 o 3 reyes. ¿Sí? No los vamos a ver todos, vamos a ver unos 2 o 3 por ahí reyes que fueron los reformadores y los que tienen la mayor importancia dentro de esto. Es esencialmente esto, ¿ok? De modo que este es Segunda de Crónicas. En cuanto a las 2 páginas, el material que está aquí escrito es una continuación del material de Primera de Crónicas, ¿sí? Ustedes lo siguen como una continuación. Y aquí fundamentalmente se va a hablar del libro. Por ejemplo, las genealogías del pueblo de Dios. Y esta división va a ser una división en general de los 2 libros. Luego el Reino Unido, de los capítulos 9 hasta el Segunda de Crónicas, capítulo 9 otra vez. El Reino Dividido, Segunda de Crónicas, desde el capítulo 10 hasta el 28. Y luego el Reino Unificado, desde Crónicas 29 hasta el 36. El reino unificado, reunificado, ¿eso quiere decir que Israel volvió? No. El reino unificado en torno, tal vez hay unificado en torno a su adoración al Señor, más que todo. A los fieles de Israel. Sí. Ok. Es eso. Luego viene en la parte de Cristo en Primera y Segunda de Crónicas, que es la segunda parte también. No sabía que el reino se unificado. Esto es nuevo para mí. Bueno, para mí, sí, para nosotros es de la parte más importante, ¿verdad? Siempre que estudiamos el Antiguo Testamento, lo estudiamos proyectándonos hacia el Mesías, hacia Cristo, esencialmente. De esa manera lo podemos entender mejor. Y hay 10 preguntas para desarrollar, pero son muy fáciles, ¿no? No son fáciles nada, yo lo estoy haciendo sin guía y después digo, ay Dios mío, esto está. Muy bien. Hay que buscarlo. Bien, entonces vamos ahora al libro. El libro comienza directamente con Salomón. Directamente, no nos dice nada de lo anterior. Y comienza con el episodio acerca de que Salomón pide sabiduría. Puede ser es una razón por la que dividen el libro en 2: historia de David, historia de Salomón. Sí, excelente, sí puede ser una razón que lo dividen ahí. Pero es una continuación al mismo tiempo, ¿sí? Exactamente. Entonces Dios estaba muy contento con Salomón y le dice, bueno, dime qué necesitas, qué quieres, y yo procederé. Y él pide sabiduría, ¿sí? Pide sabiduría. Pero este episodio es algo en el cual el Señor nos está diciendo qué es lo que Él espera de la gente, qué es lo que Él espera de sus hijos cuando están orando. ¿Sí? Él dice, yo lo que espero es esto y esto, pero Salomón me ha salido con algo que yo no esperaba. Es decir,
¿Cuál es la manera en que la mayoría de nosotros los cristianos oramos a Dios? Es eso. ¿Qué es lo que Dios dice? Mis hijos oran de esta manera. Y lo primero que mis hijos piden es bienestar material. Dame dinero. Eso es lo que él dice, ¿verdad? Tengo que pagar la casa. ¿Sí? Eso. Es eso lo que piden, o si no, piden cosas como salud, que le dé muchos años, o también piden cosas acerca de sus relaciones, o importancia, o gloria, o algo así. Pero Salomón le pidió algo distinto. Vieron ustedes que Dios acá no está censurando la manera en que nosotros oramos y pedimos. Pero al mismo tiempo, nosotros sabemos que esa no es la manera correcta de pedir, ¿verdad? Esa no es la manera. Y que para Dios está diciendo aquí, te voy a dar eso, pero te voy a dar más. ¿Sí? Te voy a dar eso, pero te voy a dar más. ¿Sí? De tal manera que más o menos aquí hay una manera en que nosotros debemos orar. Entre otras cosas, el domingo pasado, pues nosotros tuvimos el sermón del culto que era acerca de orar, ¿verdad? El Padre Nuestro. Y nosotros veíamos, el pastor explicaba que en toda oración de por sí tiene su respuesta. Me encantó ¿Sí? esa. Sí. Todo recibe su Y que la respuesta a toda oración es una respuesta inmediata, ¿verdad? Sí, fue un sermón bonito porque muchas veces nosotros no vamos a ir con a eso, ¿Y Luis está ¿verdad? ahí? Y él dice, cuando nosotros oramos, bueno, es una experiencia que ya tenemos con Dios, partiendo de eso. La experiencia que tenemos, la comunión que tenemos, porque la oración en realidad tiene el privilegio de que nosotros estamos en esa experiencia, en esa comunicación con Dios, y por eso precisamente que la oración arranca con Padre Nuestro, por esa comunión que ya hay, exactamente. Pero miren acá, en esta parte, Dios le da a Salomón, buenos días hermano, Dios le da a Salomón la sabiduría. Él pide sabiduría. Luego dice, sabiduría y conocimiento te han sido concedidos. Versículo 12, capítulo 1. También te daré riquezas y bienes y gloria. También te daré riquezas y bienes y gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron ante ti. Amén. Sí. De tal manera que nuestra dedicación a Dios, nuestro conocimiento, nuestra comunión con Dios es lo primero. Se levanta seguida y voy con la cafetera. Eso. Y entonces eso ya nos hace olvidar un poco de todas las preocupaciones, y como decimos nosotros, le dejamos las preocupaciones a Dios, y Dios nos está diciendo aquí, además de eso, yo estoy de acuerdo o abierto a darles otras bendiciones, las cuales incluyen riquezas, bienes. ¿Sí? Pero eso es lo último. Esa es la provisión de Dios, ¿verdad? La provisión, la fidelidad de Dios. Aleluya. Amén. En la cual Dios siempre cuida de nosotros. Eso Dios nunca lo olvida. Bueno, es eso, exactamente. Después en el capítulo 2 viene lo que son los preparativos para la edificación del templo. Acuérdense ustedes que David empleó horas y horas, años y años preparando el templo. David gobernó 40 años. Y bueno, en esos 40 años, 37 que gobernó en Jerusalén, él dedicó de esos años y años a
preparar el templo. Y lo más bonito de todo es que él antes de morir le dio todos los planos a su hijo. Los planos los había hecho. Sí, lo había hecho. Sí, David. Toma, esto es lo que el Señor, porque el Señor ya me dijo que yo no podía hacerlo. ¿Sí? Entonces Salomón edifica el templo en el capítulo 3. Comienza a edificar el templo en el capítulo 3. Luego, capítulo 4 nos hace una descripción bien interesante acerca de todo lo que fueron los muebles y todo lo que va dentro del templo. En el capítulo 5, algo que ya nosotros vimos en el libro de Reyes, que es el traslado del arca al templo, que lo hizo David. En el capítulo 6 viene lo que es la dedicación al templo. En esto quiero hacer algunos apuntes en la dedicación del templo. Estamos en el capítulo 6. Para el versículo 12 dice: entonces Salomón se puso delante del altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de alto y lo había puesto en medio del atrio. Se puso sobre él, se hincó de rodillas en presencia de toda la asamblea de Israel y extendiendo las manos al cielo dijo. Bien, aquí viene la oración de él, una oración preciosa que no la vamos a leer toda, pero es una oración linda. David y Salomón fueron grandes escritores. Más adelante vamos a ver los salmos. Los salmos es una belleza, es un libro. Los proverbios, ¿sí? De Salomón. El cantar de los cantares. Ellos dos, el papá y el hijo, fueron excepcionales en esto de la escritura, de la literatura. Tuvieron los dones, ¿sí? De escribir muy bonito. ¿Sí? Eso es un don que Dios le da a las personas. ¿Sí? Entonces, es eso. Y aquí comienza. Pero algo que yo quiero señalarles es lo siguiente. Miren, vamos al versículo 24. En el versículo 24 dice: y si tu pueblo de Israel es derrotado delante del enemigo por haber pecado contra ti, y se vuelven a ti y confiesan tu nombre y oran y hacen súplica delante de ti en esta casa, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlos volver a la tierra que diste a ellos. Bien, versículo 27. Escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos de tu pueblo Israel, enséñales el buen camino por el que deben andar y envía lluvia sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo por la heredad. Luego, en el versículo 29, toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombre o por todo tu pueblo de Israel, conociendo cada cual su aflicción y su dolor y extendiendo sus manos hacia esta casa, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Perdona porque tú conoces el corazón, Luego, versículo 32, también en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo de Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, cuando ellos vengan a orar en esta casa, escucha tú desde los cielos
desde el lugar de tu morada y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman, como te teme tu pueblo Israel, y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. El versículo 36. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque. Miren la profundidad que tiene Salomón acerca de lo que es la pecaminosidad del hombre. ¿Sí? No hay hombre que no peque. Y como no hay hombre que no peque, todos los hombres tienen que arrepentirse ante Dios. Amén. Todos. Y estés lleno de ira contra ellos y los entregues delante del enemigo, y esto los lleven cautivos a una tierra lejana o cercana, si recapacitan en la tierra a donde hayan sido llevados cautivos y se arrepienten y te suplican en la tierra de su cautiverio diciendo: hemos pecado, hemos cometido iniquidad y hemos obrado perversamente. Si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma. Más adelante dice, versículo 39, y sus súplicas hazles justicia y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. ¿Sí? Bien. Esos son algunos versículos que he escogido. Porque en esta oración, hermanos, hermanas, en esta oración tan preciosa de Salomón, ¿sí? hay una nueva faceta dentro de lo que es la relación entre Dios y el hombre. Hay una nueva faceta, ¿sí? Y esa faceta, aquí yo la veo claramente en varios aspectos. Primero, el poder de la oración. Miren que en todos ellos dice: si oran ante ti, si oran, si se postran ante ti, si se arrepienten, si tú ves el corazón, entonces perdónalos. De modo que aquí hay un aspecto muy importante en cuanto a la oración como un medio para nosotros obtener el perdón. Entonces, cuando nosotros vemos aquí todos de los sacrificios, inclusive todos que habla increíble, por ejemplo en muchas partes dice, y se presentaron 1000 sacrificios, y uno dice: ay Dios mío, 1000 sacrificio, después sacrificio, el otro sacrificio, el otro sacrificio, el otro sacrificio y el otro sacrificio. No muy muerto. Y ahora está Salomón diciendo: si ellos oran, perdónalos. Si ellos muestran un corazón arrepentido, perdónalos, ¿sí? De tal manera que no es suficiente, miren ustedes, porque los sacrificios se continúan haciendo. Y después de esta dedicación del templo van a haber yo no sé cuánta cantidad de sacrificios. Y luego cuando se celebra la Pascua, todo eso. Pero al mismo tiempo ya estamos viendo que el sacrificio por sí mismo ya no basta. Sacrificio por sí mismo, ya. Toma, anda, sacrifica este animal para que Dios me reconcilie. ¿Sí? Ya. Consígueme una oveja y entonces ahí, mira, ya aquí Salomón nos está dando una nueva faceta, ¿sí? Una nueva vía de perdón, ¿sí? ¿Sí? Y no es solamente orar, sino arrepentirse. Arrepentimiento. Ya se introduce. Tiene que estar arrepentido, Elías.
en eso que dice Salomón, que estaba ya dando una nueva faceta, porque hay mucho sacrificio y siempre están pecando. El rey David, cuando pecó, en el capítulo 51 de los Salmos, cuando dice que él no quiere sacrificio, lo que quiere es el corazón contrito y humillado, porque ya del sacrificio está cansado y siempre es lo mismo, es lo que quiere el corazón. Ya el rey David ahí lo venía diciendo. Sí, es un versículo hermoso. Es el capítulo 51. David dice a un corazón conscrito y humillado, no lo vas a rechazar. Él lo recibe. Ya se introduce todo esto, ¿verdad? Es eso, es la actitud de nosotros Sí, hacia el Dios. corazón. El corazón, ya. Y como dice aquí, tú conoces el corazón. Tú eres el único que conoces el corazón, versículo 30. ¿Sí? Conoces el corazón de los hijos de los hombres. ¿Sí? Y eso ya se había dicho desde antes, desde Samuel, cuando se iba a escoger a David, a ungir a David como rey. Y Samuel pensó que el más alto de los hermanos y el más parecido era que iba a ser el rey. Y Dios que le dijo, no mire las apariencias, porque Dios mira el corazón. Entonces ya, dentro de la liturgia, dentro de los ritos, dentro de la vida de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, hay esa faceta, esa nueva faceta de perdonar, de conocer el corazón, ¿sí? Y él también dice a los que oran desde el templo, porque el templo, ustedes saben, el libro Segunda de Crónicas está dedicado mucho al templo, demasiado, cantidad de cosas al templo, ¿sí? Porque el templo es bueno, ya hemos visto la vida de los judíos tenía que moverse alrededor del templo y alrededor del rey David y de toda su descendencia. Esos eran los dos aspectos centrales dentro de esto. Pero el templo continuaba siendo un lugar de reconciliación con Dios, un lugar para encontrar a Dios, estar cerca a Dios, ¿sí? De todas maneras, entonces, repitiendo esto, no solamente no es solo obedecer, sino saber pedir perdón. Entre otras cosas, cuando hablando, Elías, tú que estás hablando de David, cuando David peca y Natán le dice, mira lo que has hecho. Ese hombre eres tú. ¿Qué hace David? David Es un baile de agua fría. dice, como en dos oraciones, dos palabras, dice en la Biblia que él se arrepintió y el Señor le perdonó. Es lo único que dice. Sí. Confesó y Pero eso fue un perdón casi que automático, porque no dice mucho tanto que David le dijo, que oró ni nada, sino que dijo, él se arrepintió. Eso es como ladrón en la cruz. El Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Dice, hoy mismo va a estar conmigo al paraíso. Eso fue ahí, rápido. ¿Qué fue lo que Dios vio en David? Su corazón. Dijo, ese corazón está tremendo, contigo, humillado en este momento, te perdono. Ya. Yo creo que Dios también, pues él sabía el futuro y sabía que Israel iba a estar exiliado, no iba a tener un templo. Entonces, Dios preparó a Israel para que entendiera que el sacrificio no era solo el ritual, sino que realmente era un arrepentimiento del corazón para cuando no tuviesen un templo, no tuviesen un lugar. Sí, exacto. No solo bastaba con el sacrificio. Quería habitar en el templo del corazón de los hombres. Pedir perdón, cambiar la actitud y
Y entonces, no, el asunto no es tanto de ser la ley que está afuera, sino de ahora en adelante es esa ley que va a estar adentro. Por eso luego ustedes van a ver algo tan precioso que el Señor dice: yo más adelante voy a poner mi ley en su corazón. La va a escribir en su corazón. La voy a poner en su corazón para que así nadie la olvide. Es en nuestros corazones, ¿sí? Se vislumbra la necesidad de un nuevo pacto, entre otras cosas, de un nuevo pacto, ¿sí? No el viejo pacto en el cual la ley está escrita en las tablas de piedra, del pacto con Moisés, la ley escrita ahí en las tablas de piedra, sino la ley que está escrita en el corazón del hombre. Pero para que todo esto esté escrito en el corazón del hombre, se necesita un nuevo pacto para que Dios llegue al corazón, transforme el corazón y a través del Espíritu Santo ya el templo se traslade de un templo material al templo de tu corazón, y dentro de ese templo están las leyes y va a ser todo completamente distinto como somos, la manera en que nosotros tenemos nuestra relación con Cristo y con Dios actualmente. Dime. No voy a decir nada. Entonces yo quería hacer énfasis en esta parte de acá de la dedicación del templo. Fue una fiesta majestuosa como nunca había habido, ¿no? Y no solamente eso, sino que miren que Dios se manifestó tan tremendamente. Primero, por ejemplo, capítulo 7, versículo 1 dice: cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Y los sacrificios y la gloria del Señor llenó la casa. Así que en el tabernáculo el fuego comenzó, en el tabernáculo y aquí en el templo fue Dios quien comenzó el fuego también, para que la obra sea de Dios. La obra sea de Dios. ¿Sí? Igual como cuando Elías pidió el sacrificio fuego, de la manifestación de Dios, fuego. Es eso. Y no solamente eso, sino que luego Dios se posa en el templo como una nube, recordando su fidelidad y todo lo que había hecho durante el éxodo nuevamente. ¿Sí? Es eso. Y entonces dice acá el Señor, y todos adoraron y se postraron y alabaron al Señor diciendo: ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Bien. Luego la Biblia nos sigue contando acerca de las diferentes actividades de Dios, de Salomón. Salomón y la reina de Sabá. ¿Sí? Entre otras cosas, se me olvidaba decirles que cuando tú, Elizabeth, me preguntabas acerca de dónde era Sabá, ¿sí? La reina de Sabá, que se decía que era posiblemente de Etíope. Bueno, ¿te acuerdas también que en el Nuevo Testamento se habla de un etíope? Sí, el etíope de cantar. El etíope que venía leyendo. Que se bautizó en el charco de agua. Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lee? Y yo, si no es que me explique. Oye, yo te voy a explicar. Y le explicó y te lo bautizó. Sí, todavía hay una tribu en África que reclama ser de la línea de Salomón. De tal manera que cuando todo lo que Dios comenzó haciendo por allá con la reina de Sabá, mira, por acá todavía va. Se cree que ella se llevó un hijo de Salomón cuando se fue. Amén. Amén. Para Etiopía o donde sea. Bien, entonces la riqueza y la sabiduría de Salomón. Todo tiene su porqué. Bien. Y el libro termina aquí, hablando de la riqueza y la sabiduría de Salomón. Y luego dice que Salomón muere
reinó 40 años, estamos en el capítulo 9 ahora, capítulo 9, versículo 30. Salomón reinó 40 años en Jerusalén sobre todo Israel, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Bien, aquí entonces comienza ya el reino dividido. Roboam, Saúl 40. Ahí empiezan los problemas. Y Salomón 40. de un problema pequeñitito, de un problema muy pequeño que podía solucionar de una manera muy fácil, Pero no ocasionó la división. tenía administración, no tenía habilidad con la administración este muchacho. No, y de quien se asesoraba. Se asesoró de sus amigos, Con los jóvenes. sus amigos jóvenes. Mira, su era el tributo que los viejos trabajan y olvídate de eso. Pero es que los viejos, por ser viejos, tienen la sabiduría. Sí, pero no lo querían. Puede ser. No lo quieren escuchar. Entonces todo eso porque los ancianos, según dice aquí, también le dieron su opinión. Exacto, le dieron. Haz un acuerdo con ellos. Exacto, esa es la buena administración. Y la buena administración hace un acuerdo y dice, como tu padre hacía. Ajá. Sí, como tu padre, sigue. Y él no aceptó eso. No lo escuchó. Y al contrario, Lo escuchó a los jóvenes. como a los jóvenes. Fue bien Sí. necio. Y bien, es eso. Él no todo fue malo, no, por Roboam no todo fue malo. Entre otras cosas, él edificó muchas ciudades, hizo ciertos progresos en cuanto a esto. Bien, es eso. Algo importante de señalar aquí es como por primera vez dice en el capítulo 12 que vino el rey de Egipto, Sisac, rey de Egipto, en el capítulo 12, e invade Judá y tomó la ciudad fortificada de Judá y llegó hasta Jerusalén. Esto en el capítulo 12, versículo 4. Y luego el versículo 9 dice: subió pues Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa del Señor. Y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del rey. De todo se apoderó. Se llevó hasta los escudos de oro que había hecho Salomón. Entonces ahí ya comienzan las consecuencias de lo que ha hecho el hijo de Salomón. Luego viene el reinado de Abías. Aquí es un desastre porque va a haber guerra abierta entre el sur y entre el norte. ¿Sí? Destrucción. Ellos mismos comienzan a destruirse entre ellos. ¿Ya? Lo mismo hermano. Y luego viene Asa, que es un buen rey. Me gusta esa. En el capítulo 14, Asa, un buen rey. El país estuvo en paz durante 10 años, y ordenó que buscaran al Señor, persiguió el paganismo. Esas fueron algunas de las reformas que hizo Asa. Luego viene Josafat. También bueno. Que comenzó a reinar entusiasmado en los caminos del Señor, y además quitó de Judá los lugares altos y las aceras. Versículo 12, el capítulo 17 dice: ellos, capítulo 17, versículo 9, ellos enseñaron a la gente de Judá teniendo consigo el libro de la ley del Señor, recorriendo todas las ciudades de Judá y enseñaron al pueblo. Eso es en cuanto a Josafat. Luego de ahí nos saltamos hasta todo 18, 19, 20 es acerca de Josafat. Entre otras cosas, en el capítulo 20 hay un versículo que quiero que ustedes señalen ahí,
que es el versículo 15. Versículo 15 del capítulo 20. Voy a leer desde el 14. Dice: entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, de Matías, de Matanías, levita, de los hijos de Asaf. Y dijo Jaasiel: presten atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así les dice el Señor: no teman ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Precioso versículo. 21 dice: la batalla no es de ustedes, sino de Dios. No teman ni se acobarden delante de una gran multitud. Precioso, nos sirve cuando estemos acongojados, estemos ante problemas tremendos, y nosotros hemos orado y hemos puesto a Dios para que nos ayude. Bueno, creemos en Él porque Él obra. ¿Sí? La batalla es de Él, no nuestra. ¿Sí? Muchas veces queremos resolver los problemas por nosotros mismos y no dejamos que Dios los resuelva. Muchas veces, ¿sí? Nos intercedemos, nos metemos ahí entrometidos en lo que Dios está haciendo y nos pegamos en Él. ¿Sí? Luego viene Joram. Luego después de eso, de Joram va a ser reemplazado por su hijo Ocasías. ¿Sí? Luego viene, después de Ocasías, él es reemplazado por su hijo Joás. Su hijo Joás, ¿sí? ¿Se acuerdan de Atalia? Eso. Eso. Su hijo Joás. Porque fue la apostasía que llegó ahí. De Joás, Joás fue un reformador. Algo que me llama aquí la atención es que dice que Joás reparó el templo. Versículo 4 del capítulo 24 dice: sucedió después de esto que Joás decidió restaurar la casa del Señor. Miren ustedes, quiere decir que la casa del Señor estaba abandonada. El templo estaba abandonado, y entonces quiere decir que no lo estaban usando. 7 años que Atalia estaba haciendo lo que era. Atalia hizo, al contrario, impuso nuevos dioses. Sí. Él hizo Joás hizo muchas reformas. ¿Sí? Desafortunadamente Joás no terminó bien. Al final terminó mal. Sí. Bien, voy a tomarme unos 5 minutos más. Voy a saltarme hasta el capítulo 29. Capítulo 29, que es el reinado de Ezequías, uno de los más grandes. Ezequías, ¿sí? Uno de los más grandes de ellos. ¿Sí? Lo primero que hizo Ezequías fue el hijo de Acaz, que fue horrible. Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor y conforme a todo lo que su padre David había hecho. Abrió las puertas de la casa del Señor nuevamente. Reparó la casa del Señor, el templo nuevamente. Versículo 14: hizo venir a los sacerdotes, esto es importante, hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Entonces les dijo: óiganme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa del Señor. Dios del Señor, Dios de sus padres, saquen lo inmundo del lugar santo. Miren, Ezequías restableció nuevamente la autoridad y el liderazgo de los levitas, quienes habían sido puestos aparte. Y acuérdense que desde tiempos de Josué se había decidido
que los levitas iban a estar a cargo del templo, a cargo de la liturgia, de todo esto. Era para los levitas. Aquí vemos que lo que hace Ezequías es que nuevamente restaura no solamente la función de los levitas, sino el liderazgo dentro de la comunidad judía. Eso lo hace él, ¿sí? Y luego entonces los levitas limpiaron el templo. Se demoraron un poco de días para limpiar el templo, así estaba pues de abandonado. Versículo 15 dice: estos levitas reunieron a sus hermanos, se santificaron y entraron para limpiar la casa del Señor. Y luego en el versículo capítulo 30 dice la celebración de la Pascua. Esta es otra cuestión. Los judíos habían dejado de celebrar la Pascua. Mejor dicho, se habían abandonado bastante, ¿no? Habían perdido sus tradiciones, habían perdido su identidad también, porque todas estas celebraciones hacían parte de la identidad del pueblo de Dios. Era eso, ellos la estaban olvidando y habían tomado otros, ¿sí? Y aquí dice en el versículo 30, capítulo 30, versículo 5, dice: así que proclamaron un decreto para hacer correr la voz por toda Israel, desde Beersheba hasta Dan, para que vinieran a celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel en Jerusalén, porque muchos no la habían celebrado como estaba escrito. ¿Sí? Es un deterioro. Entonces, eso es lo mismo que pasa con lo que se llama la Semana Santa, ¿no? Que anteriormente se celebraba y ahora sobre todo entre los católicos, ¿no? Sí, muy poco. Muy poco. Sí. Después vamos por el capítulo 30. El 18 al 19 dice: Ezequías oró por ellos diciendo que el buen Señor perdone a todo el que prepare su corazón para buscar a Dios. El Señor Dios de sus padres, aunque no lo haga conforme a los ritos de purificación del santuario, y oyó el Señor a Ezequías y sanó al pueblo. Bueno, esto es la conclusión de un problema que hubo acerca de que muchos de ellos no habían hecho lo correcto y los pasos correctos para el rito. ¿Sí? El procedimiento para la santificación, todo esto no lo habían hecho correcto, entonces habían dicho: bueno, no vamos a obtener ninguna bendición ni nada. Pero miren lo que dice acá Ezequías, dice el Señor Dios de sus padres, aunque no lo haga conforme a los ritos de purificación del santuario, ¿sí? Que el buen Señor perdone a todo el que prepare su corazón para buscar a Dios. Entonces no es tanto el procedimiento corriente, que se había que lavar las manos y toda esa cuestión, porque si se hace todo correctamente, pero con un corazón que no está arrepentido de nada, vale. ¿Sí? Así mismo para hoy en día, ¿no? Hoy en día, sí, en que hay iglesias que hacen un énfasis tan grande en esto de los ritos, un rito, otro rito, y esto y aquello, y este paso, y es wow, y un despliegue de cosas, pero no es eso. Es el corazón, ¿sí? Es la manera en que ese encuentro en el que nosotros estamos como familia de Dios en el culto, todos estamos dedicados a Dios de corazón en ese momento, ¿sí? Bien, Ezequías fue un reformador muy importante. Hizo cantidades de reformas, pero miren, después él se enfermó grave, y aunque aquí en Segunda de Crónicas no dice nada de eso, ¿sí? Él se enfermó muy grave, y eso nosotros lo podemos ver claramente en Segunda de Reyes capítulo 20, Segunda de Reyes capítulo 20, ¿sí? en el cual el profeta Isaías le dijo a Ezequías:
Organiza tus cosas porque Morirá. va a llegar. Dios se vira para ellos. Ya estás cumpliendo exactamente el último segundo y minuto que Dios te ha dado, como todos nosotros. Por más que pretendemos agregarle o quitarle. Eso lo hace Dios. Eso es de Dios. Eso es de Dios, ¿eh? Entonces, cuando Ezequías oyó eso, él inmediatamente hizo algo. Él oró al Señor. Se viró hacia la pared. Se viró hacia la pared. Porque Y oró estaba al Señor. acostado. Miró a la pared Y oró al Señor. Y lloró. Y lloró. Pero él dijo, Señor, mira todo lo que yo he hecho. Sí, él también dijo. El Señor Sí, me dio mira. más. Ay, Añadió 15 años más de vida. Pero cometí un error muy grande. Bueno, después sí. Entonces, aquí, entre otras cosas, nos dice que Ezequiel le pidió más años. Tal vez no lo hizo abiertamente de la pero su corazón decía, uy, porque, no, es decir, no quería morirse, ¿verdad? No quería morirse. Como el 100% o no, el 90% de las personas que no quieren morirse. ¿Sí? Sabiendo todo lo preciso que nos espera. Nadie es mejor estar allá con él en el monte vivimos ahora. Exacto. Bien, Bien, entonces, Ay. bien, y qué bonito que Ezequías en vez de hablar o decir cosas, Ezequías lo primero que hace es que acudir al Señor. Tengo un problema, acudo al Señor. Un problema, acudo al Señor. Y el Señor llamó a Isaías y le dijo, ven acá, dile a Ezequías que le he dado 15 años más de vida. Vino para atrás y entonces habló. Él le dijo a Isaías, porque Isaías le había dicho eso a Ezequías, ¿sí? Vas a morir y toda esa cosa, y entonces él va saliendo del templo o del palacio. Y cuando estaba saliendo del templo del palacio, el Señor llamó a Isaías, el profeta, y le dijo, bueno, devuélvete, ¿sí? Hay que tirar para atrás como Sí. ¿sí? Y entonces dile a Ezequías Que que le le va a dar 15 años más, ¿sí? Y Ezequías, bueno, le dio 15 años más. Estas son excepciones a la regla. ¿Sí? De todas maneras, miren ustedes que esos 15 años, pues realmente no fueron como mucho para la bendición de él, porque lo que él hizo fue sentirse con mucho poder. Imagínate que daba 15 años más, con mucho poder, y comenzó a alardear de sus cosas, alardear de todo lo que han hecho, comenzó a abrir su palacio, las riquezas del templo a todo el mundo, sí, a ser famoso, y fracasó, y su corazón se desvió completamente. Es eso. Bien, luego... Y a los mismos que le enseñó, todo lo que le enseñó era lo que lo iban a llevar cautivo. Ajá. Sí. A lo mismo que le enseñó. Bueno, enseñó. Es decir, le abrió la puerta a sus enemigos. Exacto. Bien, eso fue el capítulo 35. El capítulo 36 es los últimos reyes de Judá. Ese fue el día 4. Y quiero terminar en el capítulo 36 con la historia, pues, después de Ezequiel, luego ya viene el destierro, viene el exilio y toda esa cuestión. Pero en la última parte, versículo 22, versículo 22. Versículo 22. Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, vamos a hablar de este rey más adelante. Entre otras cosas, los persas vencieron a los de Babilonia. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y este envió a proclamar de palabra y también por escrito por todo el reino. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. ¿Quién de entre ustedes, entre ustedes sea de su pueblo, suba allá y el Señor su Dios sea con él? Amén.
La esperanza de que el templo va a volver a construirse, la esperanza de hay libertad para regresar a la tierra prometida, y de esa manera el Señor continúa en su fidelidad y sus promesas del reino de David y con él de el Mesías. Se restauró el servicio en la casa de Dios. Amén. Todo. Amén. Señor, gracias te damos, Padre Santo. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Gracias, Padre bendito. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por el Mesías, Señor. Gracias, Padre, porque es a través de él que nosotros, Señor, alcanzamos la vida eterna. A través de tu Hijo Jesucristo, Señor bendito. Señor, hemos orado en tu santo nombre. Amén. Amén. Amén.